Les decía ayer, nos queda muchísimo por hablar. Uno quisiera dejar un mensaje quizá no completo, pero que fuera algo que lo pudieran ya tener bien como suyo, pero es imposible, ¿sí? Así que disculpas por dejar cosas a la mitad, en fin. El día de ayer empezamos con un tema que les prometí que hoy lo íbamos a terminar. La voluntad no es de nadie, ¿de acuerdo? No es propiedad de nadie en forma grupal. La divina voluntad es una propiedad de Dios, bueno, es Dios mismo que se la da a quien Él quiere, cuando Él quiere, ¿sí? Siempre y cuando la criatura se disponga. No hay intermediarios entre Dios y la criatura. No hay en grupos, no hay personas, no hay nadie que pueda decir nada más con nosotros. La divina voluntad, repito, es de todo mundo. Sí, la barquita de luz es lo que vamos a leer. Dentro de los escritos de Luisa hay muchas referencias que hace Jesús sobre esto. Voy a leer varias para que quede muy claro el por qué estamos diciendo esto. Una de las cosas principales es la divina voluntad debe ser incluyente, no excluyente. ¿Qué quiero decir? Que la divina voluntad es unidad. Dios es unidad. Y en la divina voluntad, todo aquel que quiera vivir en la divina voluntad debe ser incluyente a todo mundo. Todo mundo que quiera debe venir. Y no excluir. No decir, no, ustedes no. Nada más aquí. Sí se entiende, ¿verdad? San Pablo ya decía algo de esto, o sea que esto es algo innato en el hombre. Quererse apropiar de las cosas, querer ser protagonistas, querer ser los únicos que pueden hacer algo, disponer de algo. San Pablo, repito, ya lo decía, dice, no anden diciendo yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿se acuerdan? O sea que es algo que estamos como innato en el hombre, el egoísmo. Llegan los apóstoles con Jesús y le dicen, oye maestro, encontramos a unos que estaban lanzando demonios en tu nombre. ¿Se lo prohibimos? ¿Y qué le contesta Jesús? No, todo aquel que hace algo en mi nombre, déjenlo. Eso es ser incluyente. Por lo tanto, bueno, antes de eso, los atributos de Dios están todos incluidos en el amor divino. Por eso es que Dios es amor. No importa lo que Dios haga, qué atributo use, siempre es amor. Por lo tanto, el amor cada vez que la voluntad de Dios lo mueve, lo que sale es amor. Amor en forma de bondad, amor en forma de misericordia, amor en forma de justicia, amor en forma de santidad, como sea, pero siempre es amor. Por lo tanto, el amor es hijo de la voluntad. ¿Sí? Porque la voluntad es la que pone el movimiento y lo que sale es el amor. Es una forma de decirlo. El amor es hijo de la voluntad. Siempre que encontremos a alguien, a personas que digan o que viven, que quieren vivir en la divina voluntad, lo primero que debe de salir y debemos encontrar es amor en ellos. No el amor sentimentaloide, ¿sí?
sino el amor de Dios, el amor de dar, el amor de recibir, de compartir. Cuando encontramos egoísmo, podemos estar total y absolutamente seguros que ahí no hay divina voluntad. Ahí hay voluntad humana. ¿Queda claro? Bueno. Empieza Luisa y dice, continuando mi habitual estado, perdón, pero me faltan manos, Dice, continuando mi habitual estado, me he encontrado en un mar inmenso de luz. No se veía ni dónde terminaba ni dónde comenzaba. Había una barquita, pero formada también ella de luz. De luz era el fondo de la barca, de luz las velas. En suma, todo era luz. Sin embargo, no les digo, no nos quieren dejar hablar. Si quieres ya me voy de una vez, pues no necesitas tantos artificios, Germán. Bueno. Dice, sin embargo, las diversas partes que se necesitaban para formar la barca se distinguían entre ellas por la diversidad de luz, una más resplandeciente que la otra. Esta barquita navegaba este mar de luz con una velocidad increíble. Yo he quedado encantada y mucho más al ver que la barquita ahora se perdía en el mar y no aparecía más. Ahora salía y mientras estaba lejana, sumergiéndose en el mar, se encontraba en el mismo punto donde había salido antes. Por esto, mi siempre amable Jesús se divertía mucho al ver a esta barquita y llamándome me ha dicho. Una visión curiosa, ¿no? O sea, un mar de luz, una barca de luz, donde no se veía ningún otro material más que luz. Una barca que avanza rapidísimo, una barca que se sumerge, una barca que vuelve a salir, pero siempre está en el mismo lugar. Entonces, como que es una visión rara lo que está viendo Luisa. Ahora vamos a la explicación que le da Jesús de esto. Dice, hija mía, el mar que tú ves es mi voluntad. Ella es luz y nadie puede navegar este mar sino quien quiere vivir de luz. ¿Qué está diciendo? Vamos a olvidarnos del significado de luz, simplemente un elemento, punto. Pero para estar en ese elemento se necesita ser el mismo elemento. Si el elemento es luz, nadie puede estar en ese mar sino aquel que quiere vivir de luz. Creo que eso es muy claro. Así que el mar de Dios, infinito, grandísimo, como nos lo pinta Luisa, pero todo es, ¿cómo diríamos?, homogéneo, es luz completa. La barca, dice, la barca que ves con tanta gracia navegar este mar es el alma que vive en mi querer. Con su continuo vivir en mi querer ha respirado el aire de mi voluntad y mi voluntad la ha vaciado de la madera, de las velas, del ancla, del mástil y la ha convertido toda en luz. Ya hemos hablado del desapego, hemos hablado del quitarnos lo nuestro,
hemos hablado de ese sufrimiento que Dios quiere para nosotros, que es el sufrimiento de la renuncia a lo nuestro, para tener todo lo de Dios. Ya ayer hablábamos de la mudanza de Jesús a nuestra casa, que no se va a quedar hasta que no tenga todas sus cosas. Y sus cosas son luz, y mis cosas son elementos, ¿sí? Creo que es muy claro el ejemplo. ¿Qué puede impedir el paso de la luz? Cualquier objeto sólido, cualquier objeto material impide el paso de la luz. Por eso es que Dios no puede estar en un lugar donde hay elementos sólidos. Y los elementos sólidos soy yo, mis pensamientos, mis deseos, mis apegos, mis costumbres, todo, aunque sean santos, aunque sean santos. ¿Por qué? Porque son producidos por mi voluntad y mi voluntad no es luz. Entonces, aunque sea un pensamiento santo, humano, pero es un pensamiento sólido, que no permite el paso de la luz. Y esa es la razón por la que tiene que quitarse todo. Pero no es tan difícil como a veces lo pensamos y decimos, ¿cómo hacemos para lograr esto? Nos está diciendo aquí la manera. No soy yo el que se va a quitar las cosas. Soy yo el que se va a disponer a quitarme todo. Y la que lo va a quitar es la divina voluntad. Si se entendió, ¿no? Dice, en la medida que el alma va obrando en mi voluntad, o sea, eso es disponerse a estar en ella, mi voluntad la va vaciando de las cosas. Le va quitando la madera, el ancla, las velas, las cuerdas, todo lo que una barca o un barco contiene. Entonces, lo único que nos está pidiendo es la disposición. Dice, del ancla del mástil, y la ha convertido toda en luz. Así que el alma, conforme va haciendo sus actos en mi querer, se vacía de sí y se llena de luz. El capitán de esta barca soy yo. Más claro ni el agua. Y hasta el refrán dice, ¿no? Donde gobierna capitán, donde manda capitán no gobierna marinero. El capitán de esta barca soy yo. Yo la guío de acuerdo a su velocidad. ¿A qué se refiere? No, es a la disposición de la persona. La velocidad es la disposición. ¿Qué tanto me dispongo es qué tanto avanzo? Y creo que esto lo hemos visto siempre. Una persona que empieza a conocer a Dios y de repente se lanza y avanza muchísimo. Y una persona que está con estira y afloja generalmente va más lento. Eso es lo que está diciendo. Él conoce mi disposición, Él conoce mi alma. Y Él me va a imprimir la velocidad que yo necesito. ¿De acuerdo? Dice, yo la sumerjo para darle reposo y tener tiempo para confiarle los secretos de mi querer. Esto también es fabuloso. Jesús le dice a Luisa que para que una verdad la pueda pasar como naturaleza a su alma. No sé si esto les queda claro qué quiere decir, como naturaleza de mi alma, una verdad necesita un proceso, y ese proceso es el siguiente. Primero, conocerla, eso es lógico, ¿no? Segundo, meditarla muy bien. Tercero, rumiarla,
¿Sí saben lo que es rumiar? Nos quiere como vacas. Digo, perdón, pero pues es Jesús, ¿no? Así que le reclaman a Él, por favor. Es Jesús el que me dice, tienes que rumiar las verdades. ¿Qué es eso? La recibo, la conozco, la pienso, la medito y aparentemente me la paso. Pero al rato la devuelvo y la vuelvo a masticar, o sea, la vuelvo a pensar y me la vuelvo a pasar. Y así hasta que esa verdad esté totalmente lista para podérmela pasar. Cuando la hayas rumiado muy bien, entonces se la debes decir a quien tiene autoridad sobre de ti, para que te venga asegurado que es palabra mía. Esto es importante, ¿eh? ¿Quién tenía autoridad sobre Luisa? El sacerdote, el encargado de los escritos. Entonces Luisa tenía que decírsela, comunicársela al sacerdote, y el sacerdote era el que le decía, sí, esto es de Jesús, ponlo, o sea, escríbelo, o esto no es de Jesús, esto no lo pongas. O sea que ese es como el primer filtro que hay para estar seguros de que esto viene de Jesús. Dice, una vez que ya te haya sido asegurado que es palabra mía, en ese momento ya la puedes incorporar como vida, como naturaleza tuya. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer una verdad que diga que yo en la divina voluntad estoy amando a Dios en todas sus obras, en la creación, en la redención, en la santificación, y que lo estoy amando desde que Dios es Dios, o sea, desde siempre y para siempre. Mientras yo no la tengo como naturaleza, la puedo usar. En un momento dado puedo decir, a ver, quiero hacer esto y esto y esto y esto. Y se pone en práctica si estoy en la divina voluntad, pero no se repite en todos mis actos. Cuando ya pasa como naturaleza mía, en ese momento, haga lo que haga, se está repitiendo aquel acto. Empiezo a estar continuamente acompañando a Jesús, acompañando a Dios, amando a Dios en todas sus obras. Y Dios va a encontrar mi amor en todas sus obras, en toda su vida, aunque yo no lo tenga presente. O sea, que no esté en ese momento pensándolo, pero ya es naturaleza. Eso quiere decir pasar como naturaleza las verdades. ¿De acuerdo? Nosotros no necesitamos decírselo a quien tiene autoridad sobre nosotros, porque ¿a quién se lo diríamos? Si soy joven, a mi papá, y mi papá va a decir, ay, no muelas, hombres, quién sabe qué sea esto. ¿A quién se lo digo? Ay, ¿por qué siempre me hacen esas cosas que me hacen hablar mal? Director espiritual. ¿Su director espiritual podrá conocer el mar inmenso de la divina voluntad? No. No. Conoce el terreno espiritual de la santidad humana. El director espiritual es para dirigir a alguien en la santidad humana. Pero en la santidad divina, ¿quién? Ahorita vamos a espérenme tantito. O sea, el director, aquí en la divina voluntad, el director espiritual pierde vigencia. No porque sea malo, esto lo repito siempre porque luego se entiende mal y luego dicen, el doctor dijo esto. No, un momento, yo no dije eso. El director espiritual en la santidad humana es perfecto.
porque Él me dirige en lo que Él conoce. Pero en la santidad divina, no, y ahorita lo vamos a oír. Entonces, yo me refería, ¿a quién se lo voy a decir? A nadie, ya no necesito decírselo, porque Luisa ya se lo dijo. Y ya le fue asegurado a Luisa que esto que yo estoy leyendo ahorita es palabra de Jesús. ¿Sí se entiende? O sea, ya no hace falta. Era un 4 a ver si salían con estas cosas. Y ya salió. O sea, pero sí se entiende lo del director espiritual y ahorita lo vamos a oír. El magisterio de la Iglesia, conforme a esto, no puede decir nada porque esto está apareciendo. El magisterio de la Iglesia habla de la santidad primera de Adán y Eva. Y pone que la santidad de Adán y Eva era una santidad totalmente superior a todo lo conocido porque era la participación de Dios en ellos, que eran inocentes. Hay que entender que Adán y Eva eran inmaculados, ¿sí? Aunque Eva no tenía la vida divina, pero Eva tenía la vida de la gracia. Era la santa de las santas. Adán tenía la vida divina. Entonces, en ese sentido, el magisterio, o sea, nos habla de esa santidad que está muy por encima de cualquiera. Nos habla de los dones que tenían, que eran los dones preternaturales y sobrenaturales. Ya sabemos, ¿no? Dones preternaturales que corresponden a otra naturaleza, no a la humana. ¿Cuáles? Angélicos. Sobrenaturales, sobre cualquier naturaleza. ¿Cuáles? Divinos. Eso era lo que tenía Adán. Dones angélicos y divinos. Vida divina, voluntad divina, inmortalidad, impasibilidad, conocimiento de todas las cosas, conocimiento del cómo se usan las cosas, conocimiento de Dios. Esos eran los dones. El orden, que era el poder regir todo su ser, en fin. Eso también está contemplado en el magisterio de la Iglesia. Lo que no está contemplado en el magisterio de la Iglesia, porque ya no se alcanzó a llevar a cabo, es la vida divina en la criatura. Esto de vida divina en la criatura empieza a indiciarse a través del Evangelio. Y así más o menos en alguna ocasión Jesús dice, ¿que no acaso la Escritura dice dioses sois? No, Jesús dice, yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. O sea, empieza como a una semblanza de lo que va a venir. Un San Juan que dice que primero que debemos llegar a ser hijos de Dios, que también lo decíamos ayer, y que después tiene que decir que eso no es todo, que hay algo más, pero que no lo podemos conocer hasta que venga Jesús y se manifieste. ¿Sí? Un San Pablo que dice que fuimos sumergidos en la muerte de Cristo y que ahora debemos sumergirnos en la resurrección de Cristo. ¿Qué nos está diciendo? La vida resucitada de Jesús, la vida gloriosa de Jesús, la vida ya divina de Jesús debe ser tuya. Un San Pedro que me dice que Dios me quiere participar de su naturaleza divina. Y de ahí ha surgido lo poquito que hay en el magisterio y que está reflejado en el catecismo de la Iglesia Católica, que ya lo leíamos ayer.
Nos quiere participar de su vida, de su naturaleza, de su ser, de su santidad y de todos sus atributos. Pero de esto no puede decir nada porque apenas está en curso. Probablemente si nos vemos aquí dentro de unos 300 años, ya podamos hablar del magisterio de la Iglesia diciendo esto. ¿Y por qué digo 300 años? Lo mismo pude decir 1000. ¿Cuánto tiempo tardó la Iglesia en reconocer formalmente que Jesús es Dios? 300 años. ¿Cuántos años pasó para que la Iglesia reconociera que María fue asunta al cielo? ¿En qué? No, pero eso fue la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción tardó 1950 años. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ¿cuándo vamos a tener esto en el magisterio de la Iglesia? Pues a lo mejor dentro de 300. Aquí nos vemos, ¿de acuerdo? ¿Sí, Germán? Bueno. Pero somos una iglesia que va caminando. Entonces, a lo mejor esto es lo de nuestro tiempo, la divina voluntad. Entonces, es lo que nosotros estamos naciendo. Entonces el magisterio no es nada contrario ni nada oculto. El magisterio también puede tomar de este tiempo lo que tenga que tomar. Sí y no. O sea, es lo que hablaba Juan Pablo II del nuevo milenio, la nueva evangelización. Así es. O sea, el que más se ha acercado es Benedicto XVI. ¿Sí? Creo que su ídolo es Juan Pablo II, ¿verdad? Ya se notó. ¿Usted es fan? No, Ratzinger. Cardenal Ratzinger, ¿sí? Él es no que sea el bueno, pero al que se le empiezan a dar las noticias de Luisa, es a él. Cuando van a beatificar a Aníbal di Francia, que había sido el censor de los escritos, don Ricardo Guízar, obispo de Atlacomulco, nos dijo que era el momento de llevarle a él los escritos de Luisa y los escritos sobre la condena de Luisa, porque iban a beatificar a alguien que había dado el nihil obstat a unos libros que estaban incluidos en el índice de libros prohibidos. Eso era razón suficiente para no beatificarlo. Se le dieron en la mano a Cardenal Ratzinger, decía, aquí está. Cuando lo lee, se va de espaldas el señor y de repente dice, ¿y esto dónde está? Pues lo tienen ustedes en el Vaticano, ya refundido. Ni siquiera había registro de la entrada de esos libros. Ni siquiera registro de dónde estaban. Los encontraron, yo supongo, porque beatificaron a Aníbal di Francia. Posteriormente, en una comida, Monseñor Guízar nos dijo esto. Nos dijo que estando en Roma, lo mandó llamar el cardenal Ratzinger y le encomendó que fuera a Corato, que era el lugar donde estaba Luisa, para que le dijera a Monseñor Carata, creo que era el que estaba en ese tiempo, que abriera la causa de Luisa, porque querían darle los escritos. La burocracia, ¿sí?
Entonces tenían que pasar determinados requisitos para que salieran los escritos, porque Luisa era la salvación de la iglesia. Simplemente eso es lo que dicen las malas lenguas. Y digo malas lenguas porque es dijo, ¿sí? O sea, nos lo dijo en una comida, a lo mejor ya se le habían pasado los aperitivos, quién sabe. Perdón por esto, pero es... No, Juan Pablo II. Pero el que tenía que ver con todo eso era Ratzinger, porque él era el prefecto ¿sí?, de la causa de los santos. Así que el que dio el visto bueno fue Ratzinger. El que debió haber leído algo fue Ratzinger. Y luego Ratzinger empieza, cuando ya es Benedicto XVI, empieza a hablar de la voluntad de Dios. Nada más que ellos no pueden hablarlo así, no sé por qué, pero bueno, empezó a meter algo de la voluntad de Dios. Entonces, el bueno es Ratzinger. Se equivocó. Y dale. Perfecto, la mano derecha de Juan Pablo II. Así es. Bueno. Buenos días, doctor. Buenos. Ahorita que está hablando usted en cuanto a lo que se le puede llamar la teología burocrática, usted nos puede Perdón, llevar... yo nunca dije teología burocrática, no sé qué sea eso. El magisterio, Ya ven cómo luego se le achaca a uno cosas que no. Bueno, en cuanto a la burocracia en el magisterio, ¿usted cree que los teólogos, o podemos llegar a una afirmación, suposición, o negar que la obra y los escritos de Luisa hayan sido corregidos o aumentados, o que hayan eliminado algunas cosas de la obra de los escritos de Luisa? Bueno, aquí es curioso lo que usted me pregunta. Lo primero es que para que se inicie la causa de beatificación necesita haber una revisión de los escritos por teólogos. Y la primera fase de la causa es a nivel de diócesis. Entonces, la fase diocesana fueron 2 revisiones, no una, 2 revisiones que hicieron 2 teólogos, o sea, primero 2 teólogos y luego otros 2 diferentes, y no encontraron nada en contra de la fe. Por ese resultado se pasa la causa ya al Vaticano. Y en el Vaticano, la revisión que hicieron los teólogos del Vaticano también fue positiva. No hay nada en contra de la fe. Entonces, ya está todo el proceso de ver si esto es correcto o no, ya pasó. Y está aceptado que todo está bien. ¿Qué falta para que la beatifiquen? Cosas de burocracia, de tiempo, de ver cómo el movimiento, cómo se extiende, qué resultados tiene. Y qué bueno que lo comentó, porque ahorita vamos a ese punto. Y milagros, siempre piden milagros. Pero bueno, ahí el tiempo dirá. Pero de que haya problema con los escritos, ya no. Está total y absolutamente aprobados. Que haya correcciones. Las correcciones sí hubo correcciones. En los escritos hubo omisiones. Bueno, no omisiones, sino quitaron cosas de los escritos. Es difícil decir por qué. Generalmente quitaban las cosas que hablaban de Luisa, porque Luisa es algo muy especial. Luisa no es una vidente. Luisa es la tercera obra de Dios. ¿De acuerdo? O sea, no es una vidente. ¿Qué es una vidente? Alguien a la que le dan un mensaje
y esa persona lo transmite. Y videntes hay cantidad. Luisa no es una vidente. En Luisa se está formando la primera transmisión del reino de Dios en la tierra, en una criatura de la estirpe común. ¿Qué quiero decir con eso? Que sale de pecado original. Este reino primero lo tuvo Adán, ese fue por creación, pero lo perdió. De ahí nadie lo vuelve a tener hasta María. El proceso de por qué lo adquiere es otra cosa, pero ella tiene el reino de la divina voluntad desde el momento mismo de la creación de su alma. O sea que siempre estuvo con vida divina y voluntad divina. Entonces por eso es inmaculada, que ya lo decíamos. La otra persona que lo tuvo es Jesús. Pues qué chiste, ¿no? Él es la divina voluntad. Pero nadie lo podía vivir porque todos estamos en pecado original. Entonces primero se necesitaba que nos sacaran de ahí, que es la redención, y después ya que hubiera ¿cómo se llama? Que hubiera transmisión. Pero Dios siempre trata, cuando quiere dar un bien universal, siempre lo trata con uno primero, y esto ya lo comentábamos también. La voluntad de Dios será la voluntad de Dios será la voluntad de Dios será la voluntad